Continuamos con el pastor González exponiendo y enseñando sobre estas peligrosas sectas que toman la Biblia y la usan de manera errada e inordenada. Bueno, quería hablarles de algo que es común denominador en toda secta, es el control de la mente o control mental. Es algo muy duro, porque a los que tienen años en una secta les será una de las cosas más difíciles de aceptar, que fueron inducidos o manipulados algo por alguien. Como dijimos antes, hay muchas reglas no escritas en su declaración de fe, especialmente el problema radica en estas reglas no habladas y no escritas. Estas iglesias utilizan las reglas y el retorcimiento de las palabras a través de la codificación. Ellos casi nunca dicen que creen que la salvación se mantiene por obras de justicia, y no lo dicen, pero lo creen hasta lo más profundo de su corazón, porque decirlo a los demás en el mundo cristiano, y a Dios, sería antibíblico, y lo es. Sin embargo, la atención cuidadosa a las normas bíblicas, si la comparamos con las doctrinas de este grupo junto con el tratamiento de las personas en sus filas, tiene la prueba de que, de hecho, creen en que se pierde la salvación por obras y que se gana por una decisión humana, y aún así que se mantiene por estas obras, dejando por tierra la misericordia, la gracia de Dios y la elección. Algunos pastores utilizan la codificación al dar asesoramiento a los discípulos. Cuando un pastor de estas iglesias dice, no estoy seguro de que es la voluntad de Dios, que está diciendo, pues la verdad esto dice, no, yo no quiero que hagas eso. Pero, si más tarde, se le pregunta al pastor, este dirá que nunca desanimó a alguien de llegar a sus objetivos. Por ejemplo, un joven discípulo podía acercarse a su pastor con su deseo de ir a la universidad y o el viajar a trabajar a un barco crucero o un país extranjero a la capital del país, entonces el pastor puede responder con no estoy seguro de que es la voluntad de Dios. Debido a que el discípulo, y hablo de cualquier joven congregante porque en estas iglesias le llaman discípulo a una clase de cargo diferente, se llama discipulado jerárquico causante de innumerables traumas, pero ya trataremos luego esa parte. Bueno, decía que este discípulo ha aprendido a descifrar lo que realmente significa, lo que quiere decir el pastor. Él sabe que la respuesta del pastor es no, eso no es la voluntad de Dios para ti. El discípulo renuncia a la búsqueda de la universidad, sale de estas iglesias 15 a 20 años más tarde, y el pastor, como dijimos antes, fácilmente se puede negar que alguna vez desalentó al discípulo de perseguir la educación, si se le menciona el caso. El púlpito es usado frecuente como única fuente de sabiduría. Ellos claman, el lugar de donde uno recibe alimento solo es el púlpito, así aseguran que los congregantes sean solo influenciados por ellos creyéndose cobertura, y usando esta palabra para sus fines, olvidándose que la cobertura es el Espíritu Santo. Este es solo un ejemplo de cómo funciona la codificación en grupos como tales y afines con el fin de manipular a los miembros. No quiero parecer grosero, pero, si me pones un asno en el púlpito, solo aprenderé a rebuznar y darle coces al que me diga la verdad, y eso les hacen a esta pobre gente, con predicadores no preparados teológicamente que no están al nivel del más pequeño feligres, que se tome la necesidad de estudiar la Escritura. Es alarmante lo que puede suceder, pastor. Echemos un vistazo, lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, en que está fundada nuestra fe. En la efectiva cobertura del pastor no creo, leamos. Primera de Corintios 2 verso 4 y 5, dice, y, ni mi palabra, ni mi predicación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un creyente real se dará cuenta de la mentira si estudia la Escritura, ya que mora en el Espíritu Santo y tiene la visión de Cristo. La Escritura dice en el verso 15. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuanto más Dios es nuestra cobertura. No hay ningún pasaje bíblico que fundamente que los pastores son la cobertura de los creyentes. Servimos a Dios, no a los hombres. Si decimos que es necesario la cobertura espiritual de un pastor, estamos reduciendo el poder de Dios y eso es blasfemia. Y ha habido casos de personas que estudiando se dan cuenta de la verdad y Dios los saca de estas sectas empezando porque en ellas no aceptan la verdad cuando aquel hombre o mujer que exprese su queja o exponga la verdad, no sé cómo dicen ellos, someta, caerá una serie de insultos y mentiras para desprestigiarlo. Este patrón de conducta funciona en todas las sectas, así se calla y se deja mal visto el nombre de la persona a fin de que el resto de la congregación engañada no le escuche. Le dirían hasta embrujado, o en el más ridículo caso que tiene espíritu de algo malo. Esto es a causa del miedo de los líderes, que son los que inventan estas mentiras. Los líderes no pueden a veces contra la verdad y solo les queda echarle basura, porque no conocen el amor, porque no conocen a Dios, porque no estudian los atributos de Dios y no les nace amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo, porque, aunque sea duro, y me dirán te juzgo, pero juzgo con justo juicio como dice la Escritura, ellos no son creyentes genuinos.
Tenemos documentados muchos casos similares a lo que me menciona Pastor, y es realmente miles y miles de personas a las que la gente que se aún sigue en la secta llama rebeldes. ¿Rebeldes a qué, Pastor? ¿A Dios, o su denominación? Ese término no existe como ellos lo usan, es solo una creación, para tapar todas las falsas doctrinas que tienen. Lo primero que hacen será endemoniar al santo que diga la verdad, pero creo que tiene que pasar porque Dios protege a sus escogidos y los saca de estos lugares. Yo creo que Dios tiene escogidos en estos organismos de culto. Recordemos, quizás digan, demonio tienes, si discutes su doctrina, pero nos sorprende porque al mismo Hijo de Dios le dijeron lo mismo en Juan 7 verso 20. Respondió la multitud, y dijo, demonio tienes. Vaya, es muy cierto.